En un giro inesperado de los eventos, un opositor político que había criticado fuertemente al presidente Nayib Bukele, acusándolo de mentiroso en un debate público, terminó saliendo del encuentro con la cara roja y visiblemente alterado. Lo que comenzó como un ataque feroz contra el mandatario terminó con una lección que, para sorpresa de todos, dejó al político opositor no solo sin palabras, sino con la cola entre las patas. Todo comenzó en una rueda de prensa donde el político, conocido por sus duras críticas hacia el gobierno de Bukele, acusó al presidente de mentir sobre el progreso de sus iniciativas, particularmente sobre la seguridad y la reducción de la violencia en el país. Es un mentiroso, dijo tajantemente, apuntando a las cifras que el gobierno había presentado como muestra de los avances en la lucha contra las pandillas. Pero Bukele, con su característico aplomo y estilo directo, no tardó en responder. Con calma, el presidente se levantó y pidió la palabra. Es curioso, comenzó Bukele, como los mismos que nunca han hecho nada por El Salvador, ahora se atrevan a llamar mentiroso a quien ha logrado que este país sea más seguro que nunca. La sala guardó silencio, todos expectantes. Si eres tan valiente para acusar, espero que también seas capaz de presentar algo más que palabras vacías, continuó Bukele, señalando que el político opositor, en lugar de trabajar por el bien del país, se había dedicado a criticar sin ofrecer soluciones concretas. Aquí, los resultados hablan más que las palabras, dijo, mientras presentaba una serie de gráficos y datos en pantalla que demostraban la drástica disminución de la violencia en El Salvador desde que aumentaba el poder. El político, que había llegado al evento lleno de confianza y dispuesto a confrontar a Bukele, comenzó a tambalear al ver las pruebas presentadas. La audiencia, que hasta ese momento había mantenido una postura neutral, comenzó a murmurar entre sí, sorprendida por la cantidad de evidencias que Bukele había mostrado para respaldar sus logros. Fue entonces cuando, visiblemente desconcertado y sin poder articular una respuesta coherente, el político opositor intentó defenderse, pero solo logró enredarse en sus propios argumentos. Usted no sabe lo que está diciendo, dijo, tratando de mantener su compostura, pero su tono de voz temblaba. Eso es todo mentira, sus cifras no son ciertas, insistió, pero sin mucha convicción. Bukele, con una sonrisa tranquila, cerró su intervención con una frase que dejaba claro que había ganado el debate: los números no mienten, pero parece que algunos necesitan recordarlo cada vez que se les presenta la realidad. Y yo no tengo tiempo para discutir con quienes prefieren ignorarla. Al final, el político opositor salió de la sala entre murmullos y miradas de sorpresa, mientras los asistentes, que habían presenciado la confrontación, se quedaron atónitos ante la inesperada lección que Bukele había dado. Muchos no podían evitar reírse ante la evidente incomodidad del opositor, quien había intentado desacreditar al presidente, pero terminó siendo puesto en evidencia de una manera que pocos esperaban. Para Bukele, este episodio fue solo otro recordatorio de que los ataques vacíos y sin fundamento no tienen cabida en su gobierno. Con su calma, sus datos y su firmeza, demostraron que, más allá de las críticas de la oposición, lo único que realmente importa son los resultados tangibles para el pueblo salvadoreño. El político opositor, por su parte, no solo tuvo que tragarse sus palabras, sino que dejó claro, para todos los presentes, que a veces, las lecciones de la vida vienen en las formas más inesperadas. La derrota pública del opositor político no terminó con su salida de la rueda de prensa. De hecho, lo que sucedió después fue aún más interesante.
Al día siguiente, las redes sociales se estallaron en comentarios y memes que comparaban la actitud del opositor con la de alguien que, literalmente, había sido desarmado por Bukele en pleno debate. Los hashtags almohadilla mentiroso de la oposición y almohadilla lección de Bukele se convirtieron en tendencia, y miles de usuarios comenzaron a compartir sus reacciones ante la evidente incomodidad del opositor. Mientras tanto, el político opositor, que inicialmente intentó mantenerse firme, tuvo que enfrentar una avalancha de críticas no solo de la gente, sino también de algunos de sus propios aliados. En un intento por recuperar algo de su credibilidad, trató de defenderse en una entrevista posterior, pero la marea de evidencia presentada por Bukele había dejado muy pocas brechas para rebatir. Lo que pasó fue un malentendido, intentó explicar, pero su discurso no tuvo la misma resonancia que su ataque inicial. El público ya había visto el contraste entre las afirmaciones sin respaldo del opositor y las pruebas concretas que Bukele había presentado. A medida que intentaba justificar su postura, los errores en sus argumentos se hicieron cada vez más evidentes. Por otro lado, el presidente Bukele, siempre hábil en la comunicación, aprovechó la oportunidad para reforzar su mensaje. En sus redes sociales, compartió una publicación simple pero poderosa, una foto de él mismo mostrando una sonrisa tranquila y un gráfico claro de las estadísticas de seguridad. Acompañó la imagen con un breve texto que decía, "Los números no mienten y el pueblo lo sabe. Estamos trabajando por un El Salvador más seguro y próspero. Nada nos detiene". Este episodio no solo fortaleció la figura de Bukele como líder, sino que también dejó una lección importante para la política salvadoreña. Los ataques sin fundamento no solo pueden ser fácilmente refutados, sino que pueden resultar en una pérdida de credibilidad para quienes intentan utilizarlos como estrategia. La imagen del opositor saliendo de la rueda de prensa, visiblemente derrotado, se convirtió en un símbolo de la debilidad de las críticas sin argumentos sólidos, mientras que Bukele emergió como un líder confiado, preparado y firme en su compromiso con el bienestar de El Salvador. En los días siguientes, el caso fue citado en diversos debates políticos y análisis en los medios de comunicación. Muchos comentaron cómo Bukele había utilizado la evidencia y la calma para responder a un ataque directo, demostrando que los hechos siempre prevalecen sobre las palabras vacías. A la vez, se discutió cómo los opositores al gobierno deben replantearse sus estrategias, ya que los ataques infundados podrían ser perjudiciales no solo para ellos, sino para la credibilidad de la oposición en general. Lo más irónico de todo fue que, mientras los seguidores de Bukele celebraban su victoria verbal y política, el opositor que lo había desafiado con acusación tan fuertes quedó atrapado en un mar de contradicciones. En las siguientes semanas, su figura fue objeto de burlas en redes sociales, mientras que Bukele, por su parte, continuaba con su agenda de reformas, demostrando que, en el mundo político, lo que realmente cuenta son los hechos y las acciones concretas. Este episodio, lejos de ser un simple intercambio de palabras, se convirtió en un recordatorio de que la política no es solo una cuestión de retórica, sino de responsabilidad y evidencia. Y Bukele, una vez más, mostró que, para aquellos que lo desafían sin fundamentos, las lecciones pueden ser más duras de lo que imaginan. El final de este episodio dejó una marca profunda tanto en la política salvadoreña como en el público que lo presenció. El político opositor, después de salir de la rueda de prensa, intentó hacer una última jugada para recuperar algo de su imagen, pero el daño ya estaba hecho.
Sus argumentos sin sustancia se desmoronaron frente a la verdad palpable de los datos presentados por Bukele. A pesar de sus esfuerzos por justificar sus palabras, la sombra de la derrota lo persiguió por semanas, y su figura, que antes era vista como un opositor fuerte, comenzó a perder apoyo y credibilidad, no solo entre los ciudadanos, sino también dentro de su propio partido. Por su parte, Nayib Bukele aprovechó el momento para consolidar su posición como un líder confiable, que no solo responde con hechos, sino que lo hace con calma y seguridad. El incidente no fue solo un triunfo personal, sino una victoria para la política de resultados tangibles, en contraposición a los discursos vacíos que habían caracterizado a muchos de sus críticos. A medida que pasaban los días, las redes sociales continuaron siendo el escenario principal de la reacción popular. Los memes sobre el político derrotado circulaban a gran velocidad, mientras que los seguidores de Bukele expresaban su apoyo incondicional, celebrando no solo la derrota verbal del opositor, sino el hecho de que, por primera vez en mucho tiempo, los ciudadanos podían ver de manera tan clara y directa los avances de su país. Finalmente, este episodio se convirtió en una lección tanto para la oposición como para los ciudadanos. Demostró que los ataques sin fundamento no solo son fácilmente desmontados, sino que pueden convertirse en un boomerang que daña más a quienes los lanzan que a quienes los reciben. Bukele, por su parte, consolidó aún más su imagen como un presidente que no se deja intimidar por los discursos vacíos y que se enfoca en lo que realmente importa, los resultados. Y así, el político opositor, que entró con la intención de desafiar a Bukele, salió de la rueda de prensa con una lección que pocos olvidarán. La política, en este caso, no solo fue una guerra de palabras, sino de hechos. Y como todos pudieron ver, la verdad siempre prevalece.